Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 2. Ascenso del Rey. Notas. Descargo de responsabilidad. Juego de Tronos y Campeone no me pertenecen. Solo los estoy usando prestados. Hola, estoy feliz con la respuesta que recibió este fanfic. Espero que también les guste esta siguiente parte. Por favor, lean las notas finales. Y sin más preámbulos, aquí está el segundo capítulo. Que lo disfruten. Para más información, consulte el final del capítulo. Texto del capítulo. Ascenso del Rey. Conversación normal. Pensamientos / monólogo interior. Diosas hablando solo en su caso. Gritos. Cantar. La muerte de un dios principal no pasó desapercibida. Cuando un dios deja de ser venerado, no necesariamente muere, sino que regresa a sus leyendas. Por otro lado, cuantos más adoradores tiene un dios, más poderoso es y más fácil le resulta el acceso al mundo de los hombres. Así que, cuando murió un dios que constituía todo un panteón, su muerte causó gran conmoción en toda la tierra. Los devotos septones sintieron una pérdida repentina e inexplicable. Los septones que rezaban vieron la sombra de un niño en la nieve antes de sentirse desconectados. Aparecieron grietas en los ídolos de los 7. Los más afectados fueron el septo estrellado, donde el gran Septón y el gran Gorrión se desmayaron mientras rezaban, y Winterfell, donde los ídolos se derrumbaron simultáneamente, matando con ellos al Septa Mordane y al Septón Chanile, quienes ofrecían oraciones vespertinas en ese momento. Los antiguos dioses despertaron de su letargo al sentir las ondas que los recorrían. Los dioses de los árboles, las rocas y los ríos enviaron visiones a los hombres verdes y a los hijos de los bosques antes de volver a dormirse. Aunque breve, el mensaje fue claro. Los 7 que son uno se atrevieron a pisar el norte, solo para ser derrotados por un niño de 8 años. Jon Snow había matado a un dios. Los habitantes de las cercanías del Ojo de Dios sintieron una tormenta de energía proveniente de la Isla de los Rostros. Los hombres verdes comenzaron a prepararse para viajar a Invernalia junto con los hijos de los bosques de más allá del muro. La energía residual de la muerte del dios fue absorbida por el bosque, rejuveneciendo así las brasas moribundas de la antigua magia y, por ende, a los hijos de los bosques. En la Isla de Hierro, donde se desarrollaba la rebelión, Aeron Greyjoy, sacerdote del dios ahogado, se desplomó y comenzó a despotricar contra los paganos del norte. Balon Greyjoy ya estaba bajo una presión tremenda, pues su rebelión se desmoronaba a su alrededor. Su hermano Euron, junto con su hijo Marón, andaban deambulando quién sabe dónde, mientras el ejército de los 5 reinos estaba prácticamente a sus puertas. Necesitaba un milagro del dios ahogado. Así que, en lugar de darle respuestas, Aeron se descontroló y ordenó a sus hombres que lo llevaran al templo y no lo dejaran salir hasta que obtuviera una respuesta de su dios. Más allá del muro, los caminantes blancos volvieron la vista hacia el horizonte, hacia el muro. Sintieron un cambio, pero no supieron interpretarlo. Su líder, el Rey de la Noche, también lo sintió, quizás con mayor intensidad que los demás. Percibió el cambio en la energía de un plano superior, pero no comprendió su significado. Finalmente, decidió ignorarlo. El plan para traer la larga noche seguía intacto. Después de todo, no había nadie que pudiera impedirlo. La noche llegaría y todos formarían parte de ella. Pero tal vez debería consultar con su señor. En todo esos, en los diversos templos de R'hllor, se desató un fuego incontrolable que calcinó a todos los esclavos destinados al sacrificio y a varios fieles. Solo los magos de fuego resultaron relativamente ilesos. Los fieles restantes sintieron un cambio drástico en su poder. Vieron la visión de un muchacho en un campo nevado, superpuesto a la sombra de un caballero de Westeros. Parecía como si el muchacho los observara desde lo alto, dispuesto a juzgarlos. Algunos creían que su dios les había mostrado la visión de Azor Ahai, mientras que otros creían que la figura, superpuesta del caballero y la nieve, indicaba que el muchacho era o sería un guerrero al servicio de los seres fríos. Ambas sectas pronto se enfrentaron.
Algunos magos de fuego decidieron buscar respuestas en las llamas y prohibieron a cualquiera instigar un ataque contra la secta contraria. En la ciudad destruida de Valiria, las 14 llamas despertaron y comenzaron a arrojar ceniza y fuego tras haber permanecido inactivas durante más de un siglo. Había ocurrido algo antinatural que amenazaba con destruir el statu quo establecido. Jon abrió los ojos lentamente en una vasta extensión blanca. Su cabeza descansaba en el regazo de alguien. Jamás había sentido tal paz. Unos dedos femeninos y grandes le acariciaban el cabello. Estiró el cuello para mirar a la figura que lo sostenía en su regazo. Lo que vio fue una mujer de belleza incomparable. Tenía rasgos valirios, pues no había nadie más imponente con cabello plateado y ojos violetas. Nunca había visto esos rasgos fuera de los libros de historia. Tenía un rostro afilado, con nariz respingona y pómulos altos. Su piel era pálida, casi blanca, y sus labios estaban pintados de rojo. A pesar de todo, tenía un rostro cálido y amable, el rostro de una madre. Se preguntó si sería su madre. Después de todo, el dios lo había llamado pequeño dragón. Había muerto y su madre lo esperaba en este mundo. Tenía todo el sentido del mundo. Quizás por eso su padre se negaba a decirle el nombre de su madre. Robert Baratheon había exterminado a los Targaryen de Poniente y su padre lo había escondido para protegerlo, aunque ya no importaba. Ya estaba muerto. Quería decir algo, pero estaba demasiado cansado. No te agobies con preocupaciones mundanas, jovencita. Ahora tienes problemas más importantes, comentó una segunda persona desde un lado. Estaba tan absorto que no se percató de que otra mujer estaba sentada cerca. No cabía duda de que eran hermanas. Pero mientras que la primera tenía un rostro cálido y sonriente, la segunda permanecía impasible. Basta, Shri, el chico acaba de enfrentarse a un peligro mortal. No sabe nada de lo que le espera. Sea como sea, Meleis, el muchacho había logrado lo imposible a tan corta edad. A pesar de la intervención del destino, es el único ser que lo ha conseguido en 4 siglos. Apenas es un bebé. Sus rabietas bastarían para hundir islas. Debe comprender que las preocupaciones mortales están por debajo de él. Ahora se encuentra en un plano superior al de los mortales. Pronto lo comprenderá. Mejor que se prepare para lo que viene después. La primera mujer, Meleis, resopló y se giró para mirarlo. No temas, hijo mío, quizás nunca hayas conocido el amor de tu madre, pero debes saber que yo, Meleis, diosa del amor, la fertilidad y la maternidad, siempre te amaré, pues ahora eres mi hijo adoptivo. Nos queda poco tiempo, así que procedamos con la ceremonia. Las artes oscuras que Aerion y yo dejamos atrás. El nacimiento secreto de un niño ilegítimo. Nacida de un tonto y una diosa. Un rito secreto de usurpación. Solo es posible mediante el sacrificio de un dios. Eran diosas. Primero luchó contra un dios guerrero y ahora se encontraba en compañía de 2 diosas. Era una situación extraña y no entendía lo que sucedía, pero temía que tuviera algo que ver con la muerte del guerrero. La segunda diosa continuó hablando antes de que él pudiera preguntar nada. Yo, Shrikos, diosa de los comienzos, los finales, las transiciones y los umbrales, he presenciado el rito y proclamo que es verdadero. Así nace un campeone. Que el mundo le conceda a este niño su bendición y su odio. Él es el soberano supremo. Puesto que mató a un ser celestial, puede, por lo tanto, invocar el poder divino y sacrosanto que ostentan los dioses. Él es un señor. Puesto que el poder de matar a una deidad está en sus manos, por lo tanto, se cierne sobre todos los mortales en la tierra. Es un demonio. De todos los mortales que habitan el mundo, ninguno puede igualar su poder. Levántate, Aemon Targaryen, el campeone. Jon estaba confundido. No entendía lo que decía aquella mujer. Pero no se atrevía a interrumpirla. Cuando ella terminó de hablar, no pudo quedarse callado. Se obligó a preguntarle qué le preocupaba. ¿Qué dices? ¿Qué está pasando? ¿Quiénes son? Un dedo se deslizó sobre sus labios, interrumpiendo el flujo de preguntas. La mujer suspiró y frunció el ceño. Debes estar confundido. No creo que tengamos mucho tiempo, pero creo que puedo hacer una excepción en este caso. Como es la primera vez, te lo explicaré. No tenemos tiempo para eso, Meleis.
Ya hemos abusado de su hospitalidad, y si seguimos así corremos el riesgo de que nos perjudiquen, protestó Shrikos, mirando a su alrededor como si buscara algo. Oh, cállate, Shri, estará solo. Todavía no sabe lo que está pasando. Y como ya has dicho, apenas es un bebé. Puede guiar a la futura campeone. Shriko suspiró resignada y asintió levemente, recibiendo una sonrisa radiante de su hermana. Melee se giró entonces hacia Jon. Ahora escucha con atención, hijo mío, porque no me repetiré. Tú, mi querido hijo, has matado a un dios. Al hacerlo, te convertiste en un campeone. Yo soy Meleis, diosa del amor, la maternidad y la fertilidad, y esta es mi hermana Shrikos, diosa de los comienzos, los finales, las transiciones y los portales. Los campeones, o asesinos de dioses, son humanos que han matado dioses por pura suerte y han obtenido las habilidades del dios vencido, llamadas autoridades. Notarás algunos cambios en ti mismo, tanto físicos como mentales. Ningún mortal podrá derrotarte ni dañarte, pero anhelarás la batalla. También vivirás más que cualquier mortal. Pero ten cuidado con los demás dioses, pues irán tras de ti. Prosperarás en tales batallas, ya que cada una aumentará el número de autoridades y el poder que posees. Te cazarán porque eres una abominación en el orden natural. Pero si ya estoy muerta, dijo Meleis riéndose y dándole un golpecito en la nariz. Jon hizo un puchero, pero siguió esperando su respuesta. Sí, moriste, pero ahora estás mejor. Solo escucha a tu alma. Tienes todo el conocimiento que necesitas dentro de ti. Creo que eso debería ser suficiente. Todo lo demás lo aprenderás con la experiencia. Ahora vete, aún tienes mucho por ver y por vivir. Nos vemos. Espera. Dijiste Aemon Targaryen. Ese es mi nombre. ¿De verdad soy un Targaryen? ¿Quién es mi madre? Por favor, te lo ruego, tengo tantas preguntas. Estaba tan cerca de las respuestas. No te preocupes, jovencito. Encontrarás la verdad en tu camino. Una luz blanca lo envolvió y lo último que escuchó fue la risa divertida de la diosa. Jon abrió los ojos y se encontró rodeado de oscuridad. Sintió un peso que lo oprimía por todos lados y temió que alguien lo hubiera enterrado. Se incorporó y se encontró enterrado solo en la nieve del suelo del bosque. El mismo lugar donde el guerrero lo había inmovilizado contra el árbol. Se giró hacia el árbol y lo vio rojo de sangre. Así que lo que había sucedido no era producto de su imaginación, aunque no podía imaginar el dolor. Cuando se puso de pie y comenzó a sacudirse la nieve, sintió una extraña sensación, como si estuviera olvidando algo. De repente, se llevó la mano derecha a la cara y luego miró fijamente sus piernas. Ambas habían sido cortadas claramente por el guerrero. Se quedó paralizado al verlas y luego gritó de alegría. Estaba curado. Su mano y sus piernas habían vuelto y se sentía más vivo que nunca. Revisó su entorno. Eran las primeras horas de la mañana. A pesar de la intensa nevada, concluyó que solo había estado desaparecido desde la noche anterior. Había vivido varios acontecimientos que le habían cambiado la vida en un solo día y ahora solo quería acostarse en su cama y olvidarse de todo por el resto del día. Pero sabía que tal vez no tendría la oportunidad. Al menos ahora estaba más cerca de conocer la identidad de su madre. Robb estaría preocupado. Creo que debería regresar. Al darse la vuelta para marcharse, vio su bolso enganchado en una rama. En medio de todo el caos, había olvidado la razón principal por la que había estado en el bosque de lobos. Revisó el contenido del bolso y suspiró aliviado al comprobar que todo estaba en orden. Se encontraba a mitad del bosque cuando se topó con el grupo de búsqueda. Roderick iba a la cabeza. Una sonrisa de alivio se dibujó en su rostro. Snow, te hemos estado buscando. ¿Dónde estabas, muchacho? Pasé la noche en el bosque, Roderick. No dio más explicaciones, pues sonaban descabelladas incluso para sí mismo. Y sobrevivió a ello. Como no dio más explicaciones, Roderick decidió no preguntar, sobre todo porque el muchacho estaba sano y salvo a pesar de haber pasado la noche en el bosque. Los sucesos del día anterior le pesaban en la cabeza. Decidió confiar en su suerte, pues si Jon Snow moría, no sabía cómo se lo habría explicado a Lord Stark. Trae la capa. Un guardia se adelantó con una capa limpia.
Al tomar la capa mojada de Jon, frunció el ceño. La capa estaba helada por la nieve. Debería ser una locura usarla, pero el muchacho no mostraba ninguna señal de malestar. ¿Seguro que estás bien, muchacho?, preguntó Jon asintiendo. Roderick buscó señales de temblores o congelación. Al no encontrar ninguna, añadió el misterio a la creciente lista de incógnitas. Algo debía de haber ocurrido. Jon era un muchacho responsable e inteligente y sabía que no debía pasar la noche solo en la nieve sin las precauciones adecuadas. Si el frío no lo mataba, los animales salvajes lo habrían hecho. Al acercarse, los ojos expertos de Roderick vieron las señales. Parecía que Jon estaba enterrado en la nieve, pero eso no podía ser cierto. Lord Stark a veces bromeaba diciendo que el invierno corría por sus venas, y ahora se preguntaba si habría algo de verdad en ello. Mientras guiaba a Jon hacia Invernalia, envió a 4 guardias a investigar en la dirección de donde venía. Luego envió a un mensajero de vuelta al castillo para cancelar la búsqueda e informar a los Stark de su éxito. Bueno, vamos, muchacho. Seguro que te esperan fuego y sopa caliente. Tu hermano estaba muy preocupado cuando no viste nada anoche. Me avergüenza decir que, con todo el caos de anoche, nos faltaba personal. ¿Qué pasó? ¿Están todos bien?, preguntó con preocupación. ¿Acaso los dioses también se habían llevado a su hermano? Robb era seguidor de dioses antiguos, y el guerrero había dicho que los 7 planeaban conquistar el norte. Robb sería un obstáculo en su camino. Todos están bien, bueno, no todos. Tu familia está bien. Pero anoche todas las estatuas del septo se derrumbaron, matando a la septa Mordane y al septón Chayle. Casi provoca un motín en Wintertown. La gente común lo interpretó como una señal. Tardamos casi toda la noche en impedir que quemaran el septo. Jon escuchó con atención. Su mente volvió a los sucesos de la noche anterior. Sin duda había una conexión. Había intentado no pensar en el verdadero autor del ataque. Una ira ardiente le consumía por dentro al pensar en Catelyn Stark, y luchaba por contenerla. Sus emociones estaban a flor de piel desde que despertó. Tuvo que hacer un esfuerzo consciente para reprimirlas. No estaba seguro de qué hacer con Lady Catelyn. Decidió que la confrontaría antes de juzgarla. Caminaron en silencio, con Roderick lanzándole miradas preocupadas de vez en cuando, que él optó por ignorar. Pronto llegaron a Wintertown, donde la gente común deambulaba, inmersa en su vida cotidiana. No había señales de disturbios desde la noche anterior. Algunos interrumpieron su trabajo para observar su llegada, pero la mayoría no les prestó atención. Al llegar al castillo, vieron a Robb de pie en la puerta. Había estado allí desde que el mensajero anunció su victoria. Habría corrido hacia el bosque si su madre no lo hubiera detenido. En cuanto vio a su hermano, corrió a abrazarlo. Jon estaba preparado para el abrazo, pues sabía que su hermano estaba preocupado por él, y pronto Sansa y Bran se unieron a ellos. Jon buscó con la mirada a Catelyn Stark y se sorprendió al ver el alivio en su rostro. Ella despidió a los guardias e hizo un gesto a Roderick para que entrara. Ya basta, niños, dejen entrar a Jon. Debe tener hambre y frío. El maestre Luwin lo espera dentro del salón. Jon contuvo sus emociones ante sus palabras y, en silencio, la dejó guiarlos al interior. El maestre Luwin estaba sentado cerca de la chimenea, leyendo las cartas de Lord Stark. Levantó la vista al oír un alboroto en la entrada. Joven Jon, ven, siéntate y déjame examinarte. Jon se sentó en el banco y dejó que Luwin lo observara. Robb y Sansa lo observaban de cerca. Jory dejó su capa cerca de él. Catelyn le pidió a una criada que le trajera sopa. Mientras tanto, le preguntó a Roderick sobre la situación en la que encontraron a Jon. El muchacho se acercaba caminando con su alforja. No sabemos cómo sobrevivió a la noche sin protección. Su capa estaba empapada de nieve, pero no mostraba señales de sufrir el frío. La verdad es que estoy esperando el veredicto del maestre. Catelyn miró a Luwin con recelo, pero él negó con la cabeza. Está bien de salud, mi señora. No padece ninguna enfermedad. No sé cómo, pero está fuerte. Quizás encontró un buen refugio durante la noche. Aún así, le sugiero que descanse hoy. Catelyn asintió con satisfacción, lo que confundió a Jon. Estaba ansioso por hablar con ella.
Ya he enviado a algunos guardias para ver si encuentran alguna pista. Jon permaneció en silencio durante todo esto, decidiendo cómo responder a la pregunta. Robb seguía sujetándole las manos y Jon sabía que apenas se contenía para no abrumarlo con preguntas. Lady Catelyn debió de haberle advertido, pues de lo contrario no era de los que se controlan. No estaba seguro de qué decirles. ¿Le creerían o lo tacharían de delirante? Pero si lo que Lady Meleys había dicho era cierto, no sería difícil aportar pruebas que respaldaran su afirmación. Ayer fui al bosque de los lobos a recoger raíces para la vieja Nan. De regreso, un caballero me atacó. Logré matarlo, pero perdí el conocimiento. Desperté esta mañana enterrado en la nieve y Rodrik me encontró poco después. Decidió contarles solo una verdad a medias. Les contaría el resto más tarde. Todos tenían una expresión de preocupación en sus rostros. Luwin comenzó a tantearlo para ver si había pasado por alto alguna herida. Rodrik era el más escéptico de todos. Perdóname, Jon, pero estás diciendo que sobreviviste a la noche enterrado en la nieve después de sobrevivir y derrotar a un caballero. No sé cómo explicarlo sin parecer delirante, pero es la verdad. No puedo decir nada más sin antes averiguarlo por mí mismo. Antes de que Rodrik pudiera interrogarlo más, regresó uno de los guardias enviados a investigar. Se detuvo frente a él y les hizo una breve reverencia a él y a los Stark. Bueno, Walton, ¿encontraste algo? El guardia llamado Walton sacó un cuchillo destrozado y se lo entregó a Rodrik, sujetándolo por el mango. Encontramos esto en el lugar. También encontramos un árbol cuyo tronco estaba empapado en sangre. Parecía que alguien había clavado a otra persona en el tronco con una espada grande. Había demasiada sangre, tanta que creemos que quienquiera que estuviera clavado al árbol está muerto. Registramos la zona y encontramos rastros de sangre enterrados bajo la nieve, no muy lejos de donde encontramos a Snow. A pesar de todo esto, aún no hemos localizado el cuerpo. Creemos que alguien pudo haberlo retirado, pero nuestros rastreadores no están seguros. Hemos enviado a uno de los rastreadores con un perro para que siga el rastro de sangre. En ese preciso instante se oyó un alboroto cerca de la entrada, cuando uno de los perros se abalanzó sobre Jon y uno de los guardias corría tras ellos gritando explícitamente: «Lucky, vuelve con el perro maldito». Sansa y Bran estaban detrás de su madre, mientras Catelyn se llevaba las manos al corazón. Rodrik se movía para atrapar al perro, mientras Luwin se había caído de su sitio al intentar escapar. Robb se había quedado paralizado o tal vez no quería separarse de él. Pero antes de que pudiera atacar a Jon, la agarró por el cuello. Todos quedaron atónitos al ver a la niña de 8 años reaccionar más rápido que nadie deteniendo a un perro adulto. Además, el perro empezó a gemir cuando se encontró con la mirada de Jon. Rodrik corrió hacia el guardia que había seguido al perro. ¿Qué significa esto, Alwyn? ¿Es que ni siquiera puedes controlar a un perro? El ahora llamado Alwyn cayó rápidamente de rodillas e inclinó la cabeza. Mil disculpas, mi señor. Estaba siguiendo el rastro de sangre que encontramos en los árboles. Tras percibir el olor a sangre, ella comenzó a correr hacia el pueblo, así que la seguimos y, antes de darnos cuenta, corrió hacia el castillo, pero fuimos demasiado lentos para alcanzarla. Rodrik miró al perro que estaba sobre su lomo y Jon le acariciaba la barriga mientras animaba a Robb a hacer lo mismo. Sansa y Bran claramente querían unirse, pero Catelyn les había sujetado las manos. Quizás sea necesaria una lección de resistencia. Consigan otro perro para seguir el rastro y, por el amor de Dios, que estén atados. No molestes a Rodrik. Jon interrumpió la orden antes de que el rastreador pudiera despegar. Por favor, dime por qué, Snow. La sangre que Lucky estaba siguiendo es mía. Corrí hacia mi carpa. Estaba acorralado contra ese baúl. Puedes intentarlo de nuevo con otro perro, pero el resultado será el mismo, dijo Jon con tono objetivo. Pero dijiste que habías vencido al caballero, protestó Robb. Sí, pero no antes de que me cortara el brazo y las piernas y me clavara en el árbol, atravesándome el vientre. Luego señaló el cuchillo. Le clavé el cuchillo en los ojos y se iluminó. Quizás te golpeaste la cabeza demasiado fuerte, Snow. Estás diciendo tonterías. Rodrik lo estaba pasando mal.
Primero se derrumbaron estatuas en el septo, matando a 2 personas, luego la situación casi estalló cuando la gente común comenzó a reunirse para quemar el septo. Tardaron toda la noche en calmar la situación. Cuando regresó para informar, se enteró de que el bastardo de Lord Stark había desaparecido. Nadie lo había visto desde el día anterior antes del almuerzo. Después de mucha investigación, lo encontraron en el bosque de los lobos y en otro pozo de gusanos. Una escena de asesinato y un cuerpo desaparecido con Snow involucrado de alguna manera en todo esto, y ahora estaba diciendo tonterías que no podía entender. Así que quizás le perdonen si sonó un poco duro. Jon no respondió a sus palabras. En cambio, extendió su capa sobre la mesa. Había un desgarro que parecía haber sido abierto con una espada, y además estaba empapado en sangre. Roderick se maldijo por no haberlo visto. Jon se palpó y descubrió un desgarro en la parte delantera y trasera de su túnica. Se los mostró para que los examinara. ¿Demostrarán estas pruebas que digo la verdad?, preguntó Roderick, mirando a Luwin, que se examinaba el abdomen en busca de alguna herida. Negó con la cabeza al ver que solo tenía la piel intacta. Y aquí estás, sin ninguna cicatriz que lo demuestre. Cuando Jon abrió la boca para protestar, Luwin lo interrumpió. Debe haber una explicación razonable para lo que experimentaste. Descansa un poco, tal vez te sientas mejor después de dormir bien. Jon estaba molesto porque nadie le creía y decidió poner a prueba sus poderes. Cerró los ojos con concentración y miró en su interior. Tras un instante encontró algo y tiró de ello. Abrió los ojos y sacó su brazo de la espada. Yo soy la victoria. Yo soy poderoso. Contempla esta hoja y sabrás. Nada permanecerá ante mis ojos. Un destello de luz casi los cegó, pero no por mucho tiempo. Cuando abrieron los ojos, vieron una enorme espada a 2 manos en la mano de Jon. Era más grande y hermosa que cualquier espada que Roderick hubiera visto jamás. Medía aproximadamente 2 metros de largo y tenía el ancho de 1,5 manos. La habría llamado monstruosidad solo por sus dimensiones, pero estaba hecha con maestría. Se notaba que estaba hecha para una persona grande, porque ningún soldado normal podría blandir esa hoja en batalla. Pero a pesar de su tamaño, sabía que sería un espectáculo presenciar la espada en acción. No pudo identificar el metal, lo cual era desconcertante, ya que era un caballero consumado y podía identificar el metal de la mayoría de las espadas a primera vista. Al principio pensó que era de oro, pero eso sería una tontería, ya que el oro era un metal pobre para la fabricación de espadas. La guarda era una estrella de 7 puntas con un pomo redondo. Además, brillaba tenuemente. Parecía como si un bardo hubiera dado vida a su imaginación. Había visto varias espadas en su vida, desde la famosa Albor hasta Hielo, la espada ancestral de los Stark. Pero todas palidecían en comparación. Lo único que pudo concluir fue que esta espada no era de este mundo, pues nadie puede ocultar una espada como esta. Quizás era la espada de la era de los héroes, y Snow la encontró por casualidad. De repente, un alboroto lo sacó de su ensimismamiento, al ver que las doncellas y sirvientes presentes en el gran salón los miraban y murmuraban entre sí. Parecía que el espectáculo de luces les había llamado la atención. Lady Stark tomó el control de la situación y ordenó a todos que abandonaran el salón, pidiéndole que colocara guardias para evitar que escucharan a escondidas, pero él sabía que la situación ya se había descontrolado. Las doncellas eran unas chismosas terribles y, al atardecer, toda la ciudadela invernal estaría aclamando a Blancanieves como la encarnación de los antiguos dioses. Entonces Jon puso la espada sobre la mesa. El maestre Luwin se apresuró a examinar la hoja, pero Roderick tardó en seguirlo, desconfiando del muchacho. Esta es el arma que buscabas, Roderick. La gané cuando murió el caballero. Roderick miró la hoja e hizo un gesto a Walton para que la examinara. Las medidas coinciden, mi señor, dijo Roderick con un suspiro cansado, asintiendo al guardia. No podía imaginar que el portador de semejante espada pudiera perderla. Suspendan la búsqueda. Rastree la zona, vean si encuentran algo más y aumenten la vigilancia. No sabemos qué ocurrió allí, pero estén atentos a cualquier persona sospechosa. Pero te conté lo que pasó allí.
Jon estaba indignado de que Roderick no le creyera. Sí, contaste tu versión de lo sucedido, pero eres un chico de 8 años y puede que se te haya escapado algo. Es mejor estar preparado para evitar incidentes similares en el futuro. Jon cerró la boca de golpe y no protestó más. Sabía que era innecesario, pero Roderick no cedería. Anteponía la seguridad de la familia Stark a todo lo demás, incluso a la suya propia, aunque solo fuera un bastardo. Snow, ¿puedes describirle al caballero al maestro Luwin? Maestre Luwin, quiero que envíe cartas a Puerto Blanco y a la Guardia de Aguas Grises. Quiero saber de dónde vino este caballero. Si podemos seguir su rastro, sabremos si alguien estuvo detrás del ataque. ¿Dijo algo el caballero o llevaba algún símbolo en su persona? Jon estaba cada vez más confundido por el cambio de actitud de Lady Catelyn. Había un tono histérico en su voz. Parecía preocupada por él, pero eso no podía ser cierto. El guerrero había dicho que ella había pactado su muerte. Quizás él estaba leyendo demasiado y ella temía por sus hijos y creía que alguien conspiraba contra ellos mientras Lord Stark estaba ausente. Pero Luwin no la escuchaba. Estaba absorto en la espada. De repente, dio un grito al intentar tocar la hoja. Le salieron ampollas en los dedos con los que la tocaba. Lady Catelyn apartó rápidamente a Robb y Bran, que estaban cerca de la espada. ¿Qué ha pasado, maestre?, preguntó Catelyn con tono preocupado. No lo sé, señora. Al tocar la hoja sentí dolor en la mano, me ardía. Pero ni la hoja ni la mesa arden. Señaló dónde estaba la hoja. El mango también está frío al tacto. Habría esperado que irradiara calor o al menos que fluyera a través del mango y la mesa, pero no es así. Es muy desconcertante. He estudiado metalurgia y misterios superiores, pero nunca me he topado con ninguna referencia a tal fenómeno. Si observa la hoja, podrá ver estas intrincadas líneas que parecen una elección estética. Señaló las líneas fluidas en la superficie de la hoja. Pero si observas con atención, puedes ver palabras como guerrero, victoria y protector en la antigua lengua común. Se superponen creando estos maravillosos patrones. El metal en sí es exótico. A primera vista, podría parecer oro. Solo puedo teorizar que podría tratarse de la espada de la era de los héroes con la que tropezó el joven Jon. Eso es todo lo que puedo decir sin un examen más detenido. Tendré que contactar con la ciudadela, aunque me temo que tampoco serán de mucha ayuda. Sin embargo, sugiero guardar la espada en un lugar seguro para protegerla a ella y a todos los demás. Pero es mía, protestó Jon cuando Roderick le hizo una seña a Walton para que asegurara la hoja. Puede que sea así, muchacho, pero eres un niño. La guardaremos a buen recaudo hasta que llegue Lord Stark. Él decidirá qué hacer con ella. Puede que te la permita, pero tardarás un tiempo en poder blandirla correctamente. Primero termina de crecer y creo que Lord Stark estará de acuerdo conmigo. Esta espada es peligrosa en manos inexpertas, más para quien la empuña que para el oponente. Jon lo miró furioso. Nunca había tenido muchas cosas propias, y menos aún una de tanto valor. Era su recompensa y Roderick se la estaba quitando. Era injusto. La intensidad de la mirada sorprendió a Roderick. Su corazón latía con fuerza en su pecho y frunció el ceño. Sin embargo, el grito del guardia rompió el silencio. Ambos voltearon la cabeza hacia Walton, quien parecía tener dificultades para levantar la espada. ¿Qué estás haciendo, idiota? ¿Ni siquiera puedes levantar la espada? Tengo que entrenar a toda la guarnición de Invernalia desde cero. La hoja no se mueve, mi señor, maldijo Roderick entre dientes y lo apartó. Cuando intentó levantarla él mismo, obtuvo el mismo resultado. La hoja no se movió por mucho que tirara. Tras ejercer una fuerza tremenda, resbaló en el suelo, pero la hoja seguía pegada a la mesa. Sansa y Bran se rieron de la escena y Robb se contuvo de reír. Sabía que si se reía ahora, Roderick se vengaría en la siguiente sesión de entrenamiento. Compadeciéndose de él, Jon se adelantó y levantó la hoja de la mesa con facilidad, como si no pesara nada más que una hoja de entrenamiento. Y luego, solo para presumir, la acarició con las manos desnudas, sin mostrar ninguna molestia ni efecto adverso. Después cerró los ojos y se concentró. Todos observaron atónitos cómo la hoja se desvanecía en destellos de luz mientras Bran aplaudía con entusiasmo.
Hay algunas partes de la historia que aún no he revelado, pero necesito aclararlas antes de poder decir algo más. Así que, por favor, no me pregunten más. Estaré en mi habitación. Luego abandonó el salón antes de que alguien pudiera detenerlo. Rob comenzó a seguirlo. Sansa miró a su madre, quien observaba con preocupación la espalda de Jon que se alejaba, y corrió para alcanzar a sus hermanos. Bran también quiso seguirlos, pero su madre lo tomó en brazos antes de mirar a Luwin en busca de respuestas. Luwin suspiró cansado, pues estaba tan a oscuras como el resto. Comenzó a escribir una carta a la ciudadela. Solo esperaba que pudieran tener algo. Los niños se alegraron de tener de vuelta a su hermano, pero los adultos conocían las verdaderas consecuencias de lo que Jon había hecho. La magia de tal magnitud, como la que Jon había demostrado al conjurar y hacer desaparecer la espada, solía quedar registrada en los libros, pero nunca había habido pruebas tangibles. Incluso los trucos utilizados por los sacerdotes de R'yor casi se explicaban por los maestres, o al menos eso afirmaban. Lo que nadie podía prever era el problema que se avecinaba en el norte a medida que se extendieran las historias sobre Jon. Las criadas que Catelyn había expulsado del salón no perdieron el tiempo en difundir los sucesos ocurridos en el Gran Salón. Desde allí, los distintos espías al servicio de las diferentes casas recogieron la noticia. La casa Stark quizás sea la más pobre de las casas supremas, pero aún así eran los señores del reino más grande. Además, el rey actual era el hermano adoptivo de Eddard Stark. El fin de la rebelión Blackfyre y la caída de la dinastía Targaryen se pueden atribuir a la casa Stark. De hecho, uno de los maestres incluso bromeó diciendo que si el norte alguna vez se resfriaba, los 7 reinos estornudarían. Ahora bien, como suele ocurrir con las historias, tienden a descontrolarse. Eso fue lo que supusieron los lores, que recibieron informes de sus espías. Desestimaron los informes como meros rumores, e incluso llegaron a retirar a los espías, creyendo que habían perdido la cabeza por creerse esos absurdos rumores. Pero cuando distintas fuentes confirmaron esos mismos rumores, decidieron enviar a algunas personas de confianza para que investigaran a fondo esas historias. Sin ser consciente del caos que había provocado, Jon entretuvo a Robb y Sansa contándoles lo sucedido el día anterior. Les hizo prometer que no lo contarían antes de revelárselo a su padre. Lo que no les mencionó fue la implicación de su madre, pues les destrozaría el corazón. Mientras una pizca de normalidad regresaba a la casa Stark, una figura solitaria se escabulló en la oscuridad, alejándose de las murallas del castillo. Tras recorrer cierta distancia, se reunió con sus amigos, que se escondían entre la vegetación cercana. ¿Y bien?, preguntó uno de ellos. La figura negó con la cabeza. Todo el pueblo está asustado y los guardias están más alerta que nunca. ¿Entonces? Así que necesitaremos más tiempo. Si nos apresuramos ahora, todo el plan se vendrá abajo. No podemos conquistar el castillo desde fuera. No tenemos más tiempo, cabrón. El ejército está casi en pique y no tardaremos en aplastar la rebelión. No tendremos otra oportunidad como esta. Así que más te vale no habernos hecho perder el tiempo. El plan sigue siendo el mismo. Ya hemos introducido de contrabando casi todo lo que necesitamos en la ciudad. Si introducimos algo más, corremos el riesgo de que nos descubran. Solo necesitamos un poco más de tiempo. Toda la guarnición está alerta, pero si esperamos a que bajen la guardia, será más fácil pillarlos desprevenidos. Confía en mí. De acuerdo, te voy a dar algo de tiempo, pero será ante nuestro Señor ante quien tendrás que rendir cuentas si fracasas. No te preocupes. Cumpliré con lo que nuestro Señor me ha pedido. Continuará. Notas. Como pueden ver, he modificado la cronología de algunos eventos para que me resulte más fácil. Ya había escrito un borrador antes de investigar los libros. Así que diré que esta historia será, en cierto modo, una versión alternativa. Meleys es la diosa del amor y la fertilidad en los mitos valirios, pero no tienen a nadie que represente la maternidad, así que se la añadí. Antes de que alguien lo mencione, sí, sé que los campeones tienen cuerpos mejorados, que les permiten curarse incluso de heridas mortales mucho más rápido, y habilidades mágicas que superan las de los magos más poderosos.
pero Jon adquirió una habilidad pasiva similar a la piel de hierro de Salvatore Doni, que lo hace invulnerable a los ataques mortales. Suena cursi, pero lo intenté, así que tengan paciencia conmigo.